doctor, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Gracias, Roberto. Muchas gracias por habernos acompañado también. Un deber, un deber. ¿Por qué insistir volver a la revolución del 65? ¿Qué encontrar pensando en el futuro? ¿Por qué hay que volver? Bueno, porque esa revolución fue sobre todo una reacción del pueblo frente a algo que se le había usurpado, que fue la democracia dominicana y la Constitución de 1963. Entonces esa revuelta cívico-militar ya había triunfado y sin embargo por informaciones que enviaban desde la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo se generó la confusión y entonces mandaron las tropas norteamericanas y ya se convirtió en una guerra patria en defensa de la soberanía nacional. Ahora lo básico es la democracia, la libertad y la soberanía. Y por tanto, al cumplirse 60 años de ese acontecimiento épico, el más importante de la historia dominicana en el siglo XX, era importante volver a una reflexión. Lo hemos hecho en Francia y la pregunta puede ser, ¿y por qué en Francia? En Francia. Bueno, porque unos investigadores españoles estuvieron hurgando en los archivos nacionales de Francia y han encontrado nuevos datos, nuevas informaciones. Por ejemplo, el papel directo que desempeñó el general de Gaulle en defensa del retorno de Juan Bosch al poder y de la Constitución. De Gaulle había hecho una gira por América Latina el año previo, en 1964, estuvo en Chile, estuvo en Argentina, estuvo en México, estuvo en Centroamérica y por tanto desarrolló una perspectiva y una sensibilidad con respecto a los temas de América Latina. Había conocido a Juan Bosch. Cuando Juan Bosch era presidente electo, además de haber visitado al presidente Kennedy, también visitó a De Gaulle, a Konrad Adenauer, y ya De Gaulle tenía una perspectiva, una visión de lo que era Juan Bosch y de lo que representaba. De manera que cuando ocurrió el evento del golpe de Estado, él sabía de qué se trataba. Y también cuando hubo el esfuerzo por hacer retornar a Juan Bosch. Dio declaraciones al New York Times, publicadas en primera plana, en oposición a esa ocupación norteamericana. Ofreció a Juan Bosch asilo aquí en París. Eso no se conocía en la historia dominicana. De manera pues que era importante conocer ese nuevo aspecto de esta epopeya nacional donde un país como Francia se interesó a su máximo nivel político porque la democracia fructificara en la República Dominicana. 60 años después tenemos mayor conciencia de la importancia que significa estabilidad política democrática en un país. Que haya elecciones libres, justas, participativas, no fraudulentas, porque el pueblo es el que tiene la última palabra a través de las urnas. Ahora, cuando se tiene esas elecciones limpias, se consolida la democracia. Y por lo tanto, ya de lo que se trata es de generar crecimiento económico, generar prosperidad y bienestar, que es lo que procuran los pueblos. Cuando no hay estabilidad política democrática, como ocurre con nuestro vecino en Haití, lo que hay es miseria, lo que hay es explotación, lo que hay es falta de autoridad y de orden. Todo se convierte en un caos. Ya nosotros lo sabemos. Por tanto, de lo que se trata es de perfeccionar y de consolidar las instituciones del sistema democrático. Ahora, poniéndolo en el contexto actual, porque a usted le tocó cerrar una de las mesas en esta larga jornada, muy provechosa, por cierto, bueno, por todo esto que se reveló, por lo que dijo en algún momento don Milton Ray Guevara, lo hermoso de ir a la lucha por retomar la Constitución, algo tan sagrado para un país. No era el poder por el poder, era la Constitución. Claro, porque al final la Constitución es lo que da garantías al ejercicio de los derechos humanos. La dignidad humana está protegida porque la Constitución lo establece. Si no, puede haber abuso de poder, puede haber arbitrariedad. Y lo único que lo evita es el establecimiento de límites al ejercicio del poder que está en la Constitución. Ahora, le decía la contextualización de este momento histórico relevante para República Dominicana. Por cierto, hay que decir que era la segunda intervención de Estados Unidos en pleno siglo XX, en 1916. 24, ¿no? Exacto. Entonces, realmente significaba mucho, incluso como referencia para la estabilidad del continente y la democracia, lo que podía pasar en República Dominicana. Trayéndola a este siglo XXI,
no. Usted reflexionaba sobre eso. Ya hay otros escenarios de guerra, hay otros momentos que desestabilizan también la democracia y no propiamente de las armas. Claro. Bueno, hoy día hay muchos factores, ¿verdad? Obviamente que, digamos, el tema tecnológico para bien y para mal. Pero la tecnología, por ejemplo, genera la desinformación, la manipulación, la descontextualización. Y por tanto el ciudadano podrá no tener la información básica para ejercer su voto conforme a una voluntad que está esclarecida. Puede no darse. Por tanto, eso es un desafío que tiene el sistema democrático en estos momentos. Vamos a ver, el tema de la inteligencia artificial. Ahora, para bien como para mal, porque se puede crear ficticiamente un personaje, usar su imagen, usar su voz y resulta que eso es ficticio. Eso nunca ha ocurrido. Hay un peligro en eso, porque la gente puede ser desorientada y por tanto tener una imagen o una percepción de algo que realmente no es así. Por tanto, los avances que hemos tenido pueden ser a favor como pueden ser en contra de la democracia como tal. Pero también tiene que ver mucho con la economía mundial. Hoy día somos cada vez más dependientes de lo que ocurre a nivel global. Si hay una tendencia hacia el crecimiento económico, beneficia al país. Si hay una tendencia hacia la caída, sobre todo las principales economías del mundo, inmediatamente se refleja. Miren estos días, el presidente de Estados Unidos anuncia que va a establecer aranceles, que son impuestos de aduanas, a las importaciones. Hay una reacción de los demás países. Las bolsas de valores se desplomaron, se perdieron más de 9 trillones de dólares en 2 semanas. Ahora, imagínense que eso continúe. Volveríamos a una situación tipo los años 30, a una gran depresión. ¿Y eso qué significa? Desestabilización social. Porque la gente va a salir a protestar. Claro, por supuesto. Y entonces, obviamente que tiene un costo emocional, un costo económico, social, en todos los sentidos, un costo humano. Y eso en 2 semanas, sí. Trillones de dólares, con solamente anunciar. Entonces dijo, cuando vio eso, vamos a hacer una pausa, vamos a dar 3 meses a esto, porque se dio cuenta que ese no era el camino, o le hicieron hacer entender que ese no era el camino. De manera que hoy día el funcionamiento de los mercados, empezando por los mercados bursátiles, que muchas veces son objeto de especulación financiera, pueden causar una situación turbulenta en todo el mundo. Ahora, a propósito del tema, usted llamó en el país a que nos sentáramos en una mesa común todos, gobierno y oposición, para hacer frente a esta situación con los aranceles. Ya sabemos lo delicado y lo que representa para la democracia, que es lo que nos ha traído ahora Francis, recordar el 60 aniversario de la Revolución de Abril. Y tratar también el tema haitiano. ¿Cuánto nos pudiera afectar como país no sentarnos de una vez con claridad y transparencia a abordar el tema, por ejemplo, de los aranceles? Sí, yo creo que es un momento cumbre, no es un momento ordinario, y por esa razón nuestro partido, la Fuerza del Pueblo, a través de mí, su presidente, hizo un llamado al presidente de convocar a diferentes sectores de la vida nacional para abordar esos temas y presentar un plan de acción, que obviamente estará legitimado por la participación de todos. El presidente ha respondido más bien hasta ahora creando una comisión de observación, un observatorio migratorio, donde estará el director del periódico Listín Diario, nuestro amigo Miguel Franjul, y la parte normativa con el doctor Milton Rey Guevara. Entonces, bueno, me parece que es un primer paso importante, trabajar en eso, porque la migración masiva ilegal es un problema en muchas partes del mundo y nosotros lo tenemos con Haití. Entonces, recientemente oí un funcionario que dijo que en los últimos tiempos se ha producido una deportación de 1 millón de haitianos. Entonces la gente se pregunta, pero entonces ha habido una especie de puerta revolvente, porque ese millón que deportaron parece que volvió, porque siguen allá. Entonces se pierde credibilidad cuando se dice que hemos deportado 1 millón y vemos todavía una presencia haitiana significativa y notable en el país. Yo creo que hay que buscar mecanismos creíbles, eficaces, de cómo poder gerenciar el tema migratorio en República Dominicana, que es un tema que tiene Estados Unidos, que es un tema que tiene Europa, ¿verdad? Que están recibiendo también migrantes
de manera irregular de otras partes fuera de sus territorios. Por último, ha tocado el tema haitiano, ha tocado el tema migratorio, lo estamos hablando en Francia. Hace solo unos días el presidente Macron habló sobre la deuda ya histórica que tenía Francia por cobrarle una deuda a Haití para su independencia, cuando tenía ganada su independencia frente a Francia. Y se han evaluado varias ideas para resarcir eso, para devolverle quizás el dinero a Haití, que le costó mucho desde el siglo XIX hasta 1950 pagando a Francia por su independencia. ¿Usted qué le parece? ¿Se podrá corresponder eso? ¿Ayudaría eso a que Haití saliera de la interminable crisis humanitaria y social que tiene? Mire, yo pienso que lo que haría falta es que Francia y otros países asuman una actitud de cooperación y de solidaridad con Haití mayor que la que hasta ahora se ha tenido. Es decir, no mirar con indiferencia a lo que ocurre en Haití. Haití es un país de la francofonía, fue colonia francesa durante muchos años. Por tanto, yo creo que hay una responsabilidad moral de parte de Francia de identificar y poner en práctica programas de cooperación con Haití en cosas básicas, como lo que tiene que ver, por ejemplo, con la alimentación, lo que tiene que ver con agua potable, viviendas y electrificación. Hay 4 áreas, para empezar, donde programas de cooperación de Francia y de la internacional de la francofonía pudieran cooperar perfectamente con el vecino país nuestro. Ahora, para despedirlo, esto que hemos vivido en París con el análisis desde la Academia de la Revolución de Abril, ¿pudiera continuar? ¿Sería llevado a la República Dominicana, quizás con los mismos actores o con otros? Sí, ya ha surgido aquí la idea de que lo llevemos a República Dominicana. Hemos empezado por Francia, por lo que le he dicho, estos hallazgos que algunos historiadores españoles sobre todo han encontrado en los archivos de Francia. Por esa razón y por el rol protagónico desconocido hasta ahora que jugó Charles de Gaulle. Pero ya nos piden que se repita en Madrid, por supuesto, República Dominicana hay que hacerlo, y no podremos olvidar a Nueva York, claro, porque también ahí nuestros compatriotas en el exterior también van a exigir que esto pueda conocerse. Pero obviamente yo lo que veo es, más aún que un evento como el que hemos hecho, quizás hacer un seminario o varios seminarios permanentes para que esta etapa de la historia dominicana, las nuevas generaciones la conozcan, sepan por qué se hizo y lo que representa hoy día como aspiración del pueblo de consolidar su democracia y su libertad y su prosperidad. Gracias, le agradezco mucho sus consideraciones y la invitación para estar aquí. Gracias, Roberto. Gracias, muy Gracias amable por acompañarnos y muchos éxitos siempre. Un deber a usted también. El doctor Leonel Fernández, expresidente de la República en 3 ocasiones, presidente de Funglode, en exclusiva en esta emisión estelar de Telenoticias.